porque las cosas a veces se pueden complicar para todos los que sirven a Dios y está más que todo en la mente de uno. Cuando uno ve las cosas de Dios, como decía el hermano Gilmar, por un interés, incluso el pastor puede caer en eso, por un interés, predicar el evangelio, entonces lleva a la congregación, a las ovejas, a que siguen a Cristo. ¿Por qué? También por un interés, y Cristo lo dice mucho, porque Él le dice a la multitud, mire, ustedes me siguen por la comida que yo les di, pero no porque buscan el reino de Dios. Entonces ya la multitud como que reacciona y dice, bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Y entonces Él les explica y la gente no está, nosotros humanos somos muy dados a lo que vemos. Por eso lo que nosotros vemos hay que ponerlo siempre como ¿qué? Añadidura. Pero la pregunta sería esta: ¿cómo será un pastor conforme al corazón de Dios, hermana Ana? ¿Cómo será un pastor conforme al corazón de hermana Sandra? ¿Cómo cree que será un pastor conforme al corazón de Dios? Hermano Dilma, sí lo sabe. ¿Ah? Daré conciencia. ¿Cómo dice hermana Ana? Cuando Diga, hermana Ana. que da la vida por sus ovejas. Que da la vida por sus ovejas. Hermana Sandra. Hermano Noé. ¿Cuándo será un pastor conforme al corazón de Dios? Porque imagínense que Dios llama a David y dice, ¿él es conforme a qué? A mi corazón. Ahí hay unos misterios muy grandes y es lo que estaba diciendo el hermano Gilmar. Vamos a escuchar, hermano Gilmar, ¿cómo dice que es? Conciencia. Conciencia y ¿qué más? Bueno, leamos Jeremías 3:15 y ahí vamos a encontrar cómo es un pastor conforme al corazón de Dios. Un pastor conforme al corazón de Dios. Por eso, hoy en día no estamos nosotros, recuerde que nosotros enseñamos, ¿ya? Nosotros no juzgamos a nadie. Nosotros enseñamos, pero no juzgamos a nadie, pero sí juzgamos todas las cosas. Las cosas sí. Entonces, un verdadero pastor conforme al corazón de Dios es que, hermano Gilmar. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Conciencia y con inteligencia. Esos son los pastores que son conforme al corazón de ¿quién? De Dios. Conciencia y inteligencia. Pero ahora viene la pregunta. Vamos a dejar la palabra ciencia ya ahorita, pero vamos a ir a la inteligencia. Ese pastor que va a apacentar las ovejas con inteligencia, ¿qué es lo que él hace para tener esa inteligencia? Conocer a Dios. ¿Cuál es la inteligencia? Conocimiento del Santísimo. Conocer las palabras de Cristo, hermano Noé. Todos esos versículos lo hemos visto acá. Vamos a mirar Proverbios 9:10, creo que es. Proverbios 9:10, ¿en qué consiste la inteligencia y esta parte? Puede leerlo, hermano Gilmar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Es la inteligencia. Entonces, el conocimiento de Dios, el pastor que es conforme al corazón de Dios va a apacentarlo ¿con qué? Con ciencia y con inteligencia. Pero la inteligencia es solamente el conocimiento ¿de quién? Del Santísimo. De Dios, del Santísimo. ¿Y cuál es el conocimiento de Cristo? El Evangelio. Entonces, yo no me puedo salir del Evangelio porque entonces estoy dando lo contrario a lo que es. Y entonces se va a presentar lo que decía el hermano, que se apacientan ¿cómo? A sí mismos. Yo estaba mirando antes de venir para acá una parte en el internet que decía, mire, los pastores como esto, y era algo fuerte. Y yo dije, de lo que Dios a mí me guardó. Porque realmente nosotros debemos de tener mucho cuidado de cuando predicamos el Evangelio y somos el pastor. Yo siempre me basé en lo que era Jesucristo. Jesucristo, primero que en las túnicas de esa época no habían bolsillos para guardar dinero, sino que usaban una bolsa. Y la bolsa la cargaba ¿quién? Judas Iscariote, y recibían ofrendas ¿qué? Voluntarias, que eso es otra cosa, ¿ya? Y ellos la utilizaban para ayudar también a las personas. Entonces lo más importante hoy, esta parte, es que nosotros podamos entender que realmente hay un cuidado que debemos de tener nosotros, los pastores,
cuando vamos a predicar, y ya hay otro cuidado que deben de tener las ovejas cuando vayan a buscar ¿qué? Un pastor también. Por eso es que es muy importante todas estas enseñanzas que estamos dando. Pastor José Eliseo, Dios te bendiga. Y los hermanos Petrona Molina, Dios te bendiga. Patricia Rodríguez y Francisco Gómez, Dios les bendiga grandemente. Bueno, hoy vamos a tener un estudio que es muy bonito. Ya había dejado que para el día martes cerrar con el errante. O sea, hay el error te lleva a errar y el errar te lleva a ¿qué? A ser un errante. El problema es cómo yo me doy cuenta de que es un error. Por eso hay preguntas que ustedes tienen que tener. Nosotros tenemos que aprender a hablar en público y cuando estamos en la universidad también hablar de una manera muy especial. Les voy a dar un secreto. Nunca le deje usted la batuta al que viene a atacarte. Tome usted la batuta siempre, porque el otro va a tener una ligera ventaja. Pero si usted domina la escena donde está, usted tiene la ventaja, porque va a acorralar al otro con preguntas. Yo miraba a un hombre, un periodista, que le decía, y esto lo quiero tratar hoy, con el tema del errante, que le decía a una funcionaria, dígame, ¿este baño puede entrar es que él es transgénero? Y ella decía, no, este es el baño de las mujeres. Pero puede entrar el que era transgénero, o sea, lo quería que lo dijera en público para todo el mundo caerle encima. Y ella, que es el baño de las mujeres. Y entonces al último dice, le he dicho 10 veces que es el baño de las mujeres. Pero puede entrar el que es transgénero. Y aquí es donde uno tiene que tener una agilidad con el que está hablando. Entonces, lo importante es que uno se vuelva, no dejar al otro, porque el que entrevista y lanza la pregunta está lanzando la espada. Entonces uno también lanza la espada. Discúlpeme, ¿usted como periodista sabe en qué consiste un error? ¿Cómo así? Sí, que es un error para usted. ¿Es qué? No. Ah, bueno, si no sabe, yo no le puedo contestar la pregunta, porque usted no me va a entender. ¿Sí me comprendes? Jesucristo usaba esa técnica. Jesucristo usaba esa técnica y nosotros tenemos que ser con la mente de Cristo. Le dijeron, óyeme, Señor, dígame usted con qué autoridad es estas cosas de voltear las mesas en el templo y todo eso. Entonces él dice, bueno, yo le voy a hacer una pregunta. Dígame, ¿el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Y entonces ellos se reúnen, porque tampoco eran bobos, eran inteligentes. Dentro tenían astucia. No inteligentes porque no pudieron entender el evangelio. Y la inteligencia es el conocimiento de Dios. ¿Cita bíblica? Proverbios 9:10. Y entonces ellos le decían, si le decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿y por qué no le obedecieron? Y decimos que es de los hombres, mira la multitud que hay, nos agarran a piedra. Entonces, digamos que no sabemos. O sea que ellos sí sabían, pero ellos mintieron. No sabemos. Entonces, ¿Cristo qué dice? No cae en la misma mentira, porque si Cristo hubiera dicho, yo tampoco sé, había mentido, porque Cristo sí sabía con qué autoridad hacía. Entonces, Cristo le dice, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Me comprenden? Eso es lo que yo quiero que por lo menos Briana, que está ya para llegar a la universidad, y lo mismo Harvey, que tengan una, ¿cómo decimos nosotros? Una sabiduría de lo alto para poder hablar de una manera que la gente quede, como dice Lucas 21:15. Dice, en aquella hora, ustedes no piensen cómo vayan a hablar, porque en aquella hora yo voy a darles a ustedes una sabiduría y una palabra, mire lo que dice Cristo. Él es el que la da, palabra y sabiduría, que no la podrá rechazar el profesor de filosofía o la profesora, el rector del colegio, aunque no esté de acuerdo, pero quedan que no saben qué contestar. Entonces yo me quedo con esa sabiduría y palabra que viene ¿de quién? De Cristo. Entonces estas son las partes que yo quisiera compartir con ustedes y que todos lleguemos a un nivel de una mentalidad de Cristo.
Pero recuerde que nosotros no juzgamos las personas. Esto no se nos debe de olvidar nunca. Nosotros tenemos una tendencia de hacer un solo paquete. Cuando yo veo una persona que tiene una debilidad, recuerde que nosotros no rechazamos a ningún ser humano. Por mal lo que sea, no lo rechazamos. Rechazamos su maldad. ¿Ya? Eso es lo que nosotros rechazamos, su maldad. Pero nosotros no rechazamos ningún ser humano, ni juzgamos ningún ser humano. Si a nosotros nos preguntan, ¿y usted qué dice? ¿Este se va para el cielo o se va para el infierno? ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? Pedro lo dice bien. ¿Era Hechos 1 qué? 25. 1:25. Le dicen, bueno, no es que le preguntan, pero bueno, vamos a nombrar a alguien que reemplace a Judas Iscariote porque este cayó del ministerio. Y entonces Pedro, que era tan ligero para hablar y tan ligero para sacar espada y bajar oreja, Pedro llega y dice de una manera muy sabiamente, puede leerlo, hermano Gilma, mire la manera que él dice sin juzgar a quién, a Judas Iscariote, mire lo que dice. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Para irse ¿a qué? A su propio lugar. Nunca dijo, se va a ir para tal parte, no. Estaba diciendo la verdad, sí, cayó de ese ministerio, estaba diciendo la verdad, pero no llegó a dar la sentencia. Mire, nosotros no podemos decirle a un demonio cuando lo vamos a echar, te echo a las profundidades del infierno o del abismo. No, porque es que ese juicio no nos corresponde a nosotros. Nosotros lo podemos echar fuera del cuerpo, nada más, porque el otro juicio le toca al jefe de los jefes, a Dios. Pero a veces nosotros nos tomamos una usurpación que está mal. Todo es conocimiento, todo es conocimiento. Entonces ahora vamos a mirar el errante. ¿Cuál fue el primer errante en la tierra? Caín. Caín fue el primer errante. Vamos a mirar Génesis 4:12. Génesis 4, el primer errante en la tierra porque cometió el error de matar a su hijo. Hermano. Génesis 4:12, a su hermano, perdón. Caín cometió el error de matar a su hermano y ese error lo volvió ¿qué? Errante. Puede leer 4:12, ¿qué dice? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Ese es lo que Dios le dice a quién, a Caín. Caín comete un error, yerra, porque mató a Caín, ese es el yerro de él, y luego se vuelve errante. Dice, vas a ser errante, y eso. Pero ahora yo quiero que ustedes miren algo. ¿Cómo sería? Porque Caín queda como un poquito descorazonado y dice, Señor, ahora el que me encuentre me va a matar. No. Dice, yo voy a poner una señal en ti para que no te maten. Entonces Dios muestra que la misericordia ¿con quién? Con Caín. Pero hay aquí algo. Dentro de la descendencia de Caín aparece Lamec. Y Lamec se acuerda de lo que le ha pasado a su bisabuelo, tatarabuelo, no sé quién era, que era Caín. Y entonces recuerda. Y dice, si Caín es vengado 7 veces, ¿cuántas veces sería vengado Lamec? Génesis 4:24. ¿Cómo sería vengado Caín y Lamec? ¿Cómo serían vengados? Estamos hablando de venganza, que eso es en la justicia relativa, no absoluta, porque en la absoluta ahorita vamos a explicarla. ¿Cómo nos dice cómo sería vengado Caín y Lamec? Génesis 4:24, ¿qué nos dice? Ana, ¿lo tiene? Sí, 7 veces será vengado Caín, Lamec, en verdad, 70 veces 7. 7, imagínense. Entonces uno aquí encuentra una venganza muy grande. Porque 7 veces es normalito, vamos a decirlo, dentro de la justicia. Pero 70 veces 7, eso suena como algo raro. Y entonces Jesucristo, que viene predicando el Evangelio, dice, yo perdono todos los pecados. Y entonces Pedro le dice, ¿cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano? Y Pedro contesta, dice, 7 veces, al estilo de Caín, que es vengado 7 veces. Pero Jesucristo, como viene a dar el perdón de todos los pecados, tenía que nombrar, ¿qué? 70 veces, ¿qué?
7, porque eso era venganza. Entonces él dice, no digo que solamente 7, sino 70 veces 7 debes perdonar ¿a quién? A su hermano. Vamos a leer Mateo 18, 21. ¿Qué es lo contrario a la venganza de en verdad 70 veces 7? ¿Qué es lo contrario a la venganza de en verdad 70 veces 7? ¿Qué es lo contrario? Estamos mirando la venganza. Ahora, ¿qué es lo contrario? Bendición. Perdonar. Porque el que perdona ya no se venga. Pero si uno no... Claro, hay que saber perdonar. Porque de pronto usted ha perdonado, pero cuando ve a la persona se le rebota otra vez todo. Y usted le dice, yo lo he perdonado, pero lo ve y se le rebota otra vez todo. Entonces, el asunto es perdonar. Mire, eso lo vamos a ver más adelante. Hay que saber cómo se perdona para que tú quedes libre. Entonces, vamos a mirar Mateo 18, 21. ¿Qué nos dice hermana Sandra, por favor? Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Hasta 7? ¿Qué sigue Jesús diciendo? le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Entonces quedó eso del Antiguo Testamento, quedó, Cristo llega y le mete la llave del Evangelio y le dice, usted entonces me va a escapar con ese dicho. Eso era como una maldición que había. Y entonces dice, no, 70 veces 7 usted tiene que perdonar. Yo me puse a hacer la cuenta de 70 veces 7, no es multiplicar. 70 por 7 sería 490 veces. 70 veces 7 es coger el número 7 y escribirlo 70 veces. Yo me puse a hacer cuenta, si yo vivo 100 años y perdono cada segundo una vez, no llego a la quinta parte de ese número. En otras palabras, siempre nos toca ¿qué? Perdonar. Perdonar. Por eso, para yo perdonar, ¿qué tengo que tener por dentro? Hermana Ana, ¿qué tengo yo que tener por dentro para yo perdonar? Misericordia. ¿Cómo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pero ¿hay algo más? Misericordia. Misericordia. ¿Y por qué misericordia? Porque usted no perdona si no es por misericordia. Si yo no siento misericordia por ella, pero yo no le perdono. Mire los jueces que están en las cortes. Ellos les aplican las leyes. Y yo no sé, había alguien que trabajaba con la corte y había adquirido un carácter duro. Porque en la corte, él ayudaba en la corte y llevaba a los presos y todo eso, y él ya no sabía que era misericordia. No, aquí el que la ve, y había adquirido ese carácter esa persona. Y yo lo observaba y la verdad que había cambiado totalmente. Entonces, para uno poder perdonar necesita ser ¿qué? Misericordioso. Por eso es que Jesucristo en la cruz del Calvario pudo decir, Padre, perdónalos porque no saben qué, lo que hacen. Y eso era algo muy delicado lo que le estaban haciendo a Cristo, lo estaban matando. Y puede salir esas palabras de perdón porque él es lleno de ¿qué? De misericordia. Todo esto vamos a tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo debemos de perdonar? Ahora sí llego para que no se nos rebote después el ambiente. Dígame, hermano Gilmar, hermana Ana, hermano Noé, hermana Sandra. ¿Cómo yo debo de perdonar a alguien que aunque yo lo vea después, le pueda dar un abrazo y no sienta nada? Porque nosotros hemos perdonado, pero cuando vemos a la persona de pronto se nos atraviesa algún sentimiento, ¿sí o no? ¿Cómo yo debo de perdonar para yo poderle dar un abrazo tranquilamente? Olvidando. No podemos olvidar porque tenemos los recuerdos, pero ¿cómo yo debo de perdonar? El único que dice no me acordaré de tus pecados, ¿quién es? Jehová. Y la única manera de nosotros de olvidar es en los nuevos cielos y la nueva tierra, dice ya no habrá memoria más de las cosas pasadas, pero mientras tanto acá nos recordamos, a no ser que le dé Alzheimer o otra cosa, pero nosotros nos acordamos siempre. Pero ¿cómo yo curvo eso en mi mente? ¿Cómo yo? El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo ¿qué? Corazón. Tu corazón. Estuvo cerquita, pero no es exacta, esa es una base. Pero ¿cómo yo perdono realmente? ¿Cómo debemos de perdonar? Mateo 18 y lea el 35, hermana Sandra. ¿Cómo debo yo de perdonar? ¿Cómo nos dice? Mateo 18, 35. Dice así, dice,
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mira, ahí está hablando de un siervo que le debía tanto. Ahí habla de una parábola antes de ese versículo. Dice, así el Señor hará con el que no perdona, ¿de qué? Si no lo hace, ¿de qué? De corazón. ¿De todo corazón o de corazón? De todo. De todo corazón. O sea, el perdonar de todo corazón. Cuando yo perdono de todo corazón, ahí es donde está cuando todo nuestro corazón está lleno de ¿quién? De Dios. No hay otra manera. De Jesús. Por eso Jesucristo dice, amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y luego dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ese corazón que ama totalmente a Dios, entonces nosotros vamos a perdonarlo también ¿de qué? De todo corazón. Y no es fácil, hermanos. Yo se lo digo, no es fácil. Pero hay que hacerlo. Y ese es un tesoro que hay oculto ahí. Cuando yo perdono de todo corazón, sucede muchos milagros dentro de mi vida. Y uno de los milagros más hermosos, vamos a mirarlo. ¿Cómo debemos de perdonar? De todo corazón. Ahora viene, ¿qué es una verdad dicha a medias o mal dicha? Una verdad dicha a medias y mal dicha. ¿Y qué es una mentira? También lo contrario, pero ¿qué es una verdad mal dicha? Vamos a leer Génesis 20:13, ¿qué es una verdad contada a medias? Contada a medias suena como mejor, ¿cierto? Contada a medias como que lo identificamos más. ¿Qué es una verdad contada a medias? Puede leer, hermano Gilmar. Génesis 20:13. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Mi hermano es. Aquí voy a tratar dos cosas. Hay dos clases de errante. El errante porque comete el error como Caín de pecar, y el errante que es a nivel relativo, pero dirigido ¿por quién? Por Dios. Por eso dice, todo aquel que es nacido del Espíritu es como ¿qué? Como el viento, que no sabe de dónde viene ni para dónde va. Ese es un errante, pero dirigido ¿por qué? Por Dios. En lo relativo es errante, porque no sabe dónde va a estar. El apóstol Pablo, cuando estaba persiguiendo a los cristianos y se le aparece Dios, él jamás pensó en hacer viajes misioneros en un barco. Y de paso le tocó 3, que él lo hizo porque él dijo, voy a hacerlo. Pero le agregaron un cuarto que ya le tocó por obligación porque iba para Roma preso. Tuvo 2 naufragios. Por eso el que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni para dónde qué va. ¿Cuál es la cita bíblica? Juan capítulo 2 creo. Vamos a mirarlo porque no lo tengo acá, pero vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo. Libro de Juan, capítulo 2. Vamos a ver si yo lo encuentro acá rapidito. Libro de Juan. 3, ¿no? No sé. Vamos a mirarlo. A ver, todo que es nacido del Espíritu. 3:8. Puede leerlo, hermana, si lo tiene, hermana Sandra. 3:8, hermana Ana, por favor. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Mire, así es todo aquel que es nacido ¿de qué? Del Espíritu. No sabe, es como el viento, no sabe de dónde viene ni para dónde va, pero en lo relativo, porque en lo absoluto sí sabemos de dónde venimos y sabemos para dónde vamos, pero en lo relativo aquí en la tierra no sabemos. Hoy estamos acá, mañana podemos estar en otro lugar predicando el Evangelio. Entonces es el que es nacido ¿de quién? Del Espíritu. Por eso Jesucristo, ese versículo viene ahí porque le está hablando a Nicodemo. Le dice, mire, si usted no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y luego le dice, ¿cómo yo puedo nacer siendo viejo? Y luego le dice después, el que no nace, ¿de qué? Del agua y del Espíritu no puede entrar, ¿qué? En el reino de Dios. Por eso es que nosotros cuando nacemos del Espíritu,
Ya nos toca decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, más quién, más Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿en dónde quedó mis proyectos y mis planes? Si yo ya me morí. Entonces ya ahí es el que nació el Espíritu, no sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Es el nacido del Espíritu. Ahora, eso estamos. Y el errante, este es el errante que es por nacer del Espíritu. No sabe ni dónde va ni para dónde va. Y eso le pasó ¿a quién? A Abraham, cuando Dios le dice, deja tu parentela y vete de acá de Ur de Caldea. Y él sale, y ahí mismo dice, salí errante. Pero se quedó mirando a la esposa y dijo, realmente usted es muy hermosa. No sea que por allá donde andemos me maten por causa tuya. Entonces dígame, diga que tú eres mi hermana. Porque es verdad. Y entonces llegó donde Faraón, primero. Y entonces Faraón miró a esa mujer y eso fue llevado ante el palacio y todo. Y que no, él es mi hermano y él es mi hermana. Entonces, claro, ese Faraón regalos al cuñado. Y eso le daba regalos y regalos al cuñado. Y entonces Dios se le apareció en sueños a Faraón. Le dijo, no toque a esa mujer, que esa mujer tiene marido. Y entonces, ¿cómo así? Y ya, óyeme, ¿usted por qué me miente? Eso es una verdad dicha que a medias. Porque él podía decir, es mi hermana porque así lo dice, pero de diferente que madre. Pero es también mi mujer. Y ahí cometió ese error y llegó donde, ¿quién fue? Donde otro, no me acuerdo. Y también dijo lo mismo. Y el otro sí la tomó, la llevó para su casa, pero nunca se allegó a ella. Y en sueños también le dijo, mira, devuelve a esa mujer porque esa mujer tiene marido. Pero Señor, yo he obrado de sincero corazón, tú lo sabes. Claro, yo lo sé y por eso te detuve para que tú no la tocaras. Eso está en la Biblia. Dios detuvo a ese hombre porque había obrado sinceramente. Y entonces, óyeme, Abraham, ¿qué es lo que tú has hecho conmigo? Me has mentido. Lo que pasa es que hicimos un trato cuando salimos, que es lo que acabamos de leer, que yo vi que ella era muy hermosa y de pronto me iban a matar los hombres por causa de ella. Y no estaba equivocado Abraham. Hemos oído muchas historias de esas. Pero era una verdad contada, ¿qué? A medias. Nosotros no podemos contar esa verdad, ¿qué? A medias. ¿Cómo hacemos nosotros para contar una verdad completa? Hermana Sandra. Completa. Sí. La única manera para contar una verdad completa está en Mateo 18:37. Mateo 18:37. ¿Cómo yo hago para contar una verdad completa? Pues Mateo 18:37, puede leerlo. Basta el 35, pastor. ¿Ah? Basta el 35. Leamos el 37 primero, a ver. No, 37 no hay. No, hay 35, perdón. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros y no... Juan 18:37, discúlpeme que yo anoté aquí mal. Juan 18:37. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús, Ese es. tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esa es. ¿Cómo yo hago para dar una verdad completa? ¿Oír la voz de quién? Oír la voz de Cristo. Por eso nosotros no podemos dar una verdad ¿a qué? A medias. La única manera para dar una verdad completa es cuando yo oigo ¿a quién? A Cristo. Por eso, si tú quieres y yo quiero ser de la verdad, ¿cuál es la voz que yo tengo que oír? La voz de Cristo. Eso lo dice Él. No lo estoy diciendo yo lo estoy repitiendo. En este caso yo soy un testigo ¿qué? No presencial. No presencial, pero sí presencial ¿en qué? En conocimiento. Por eso es que Jesucristo le dice a los apóstoles, ¿y me seréis testigos en dónde? Y hasta lo último ¿de qué? De la tierra. Y los apóstoles no llegaron hasta lo último de la tierra. Nosotros sí muchos de los cristianos sí hemos llegado. Pero ¿por qué somos testigos? Porque vemos nosotros la verdad de las cosas. Yo recuerdo que estaba con el hermano Manuel
y iba otro hermano. Y íbamos a una reunión en Miami y había una señora que era jueza, había sido jueza. Y me dijo lo siguiente: hermano Henry, yo le estaba diciendo lo importante que es en este tiempo de que usted oiga el Evangelio de Cristo. Y ella me dice: pero Pastor Henry, tenemos un problema, que ahora hay muchos evangelios y uno ya no sabe cuál es el Evangelio de Cristo. Entonces yo le dije: ¿usted qué profesión tiene? Yo fui jueza. ¿Usted cómo hacía un juicio verdadero en la corte? Un juicio verdadero, sí, verdadero relativo. Puede ser subjetivo o objetivo. Y entonces miré que como que no sabía. Entonces, para no hacerla avergonzar, dije yo: mira, usted en un juicio verdadero, ¿qué utiliza? ¿Testigos presenciales o testigos no presenciales? Me dijo: no, a mí solamente testigos presenciales. Los no presenciales no me sirven para nada. Así usted hace un juicio, ¿eh? Y entonces, ¿quién quiere saber usted los testigos presenciales si Cristo? Porque él decía, hay muchos evangelios que dicen que Cristo estudió en la India. ¿Quiere saber qué dicen los testigos presenciales si Cristo estudió en la India o no estudió? Y entonces me dice ella: ¿y es que todavía están vivos? No, pero quedó escrito. Hombre, sí, me gustaría saber. Juan 7:15. Ahí están los testigos presenciales que Cristo no estudió en la India. Juan 7:15. Vamos a ver qué nos dice. Puede leerlo, hermano Gilmar. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Ajá. Entonces aquí están los judíos y aquí están los testigos presenciales, porque ellos sí los estaban viendo. Eran presenciales tanto en lo relativo como en lo subjetivo. ¿Qué era lo subjetivo? El estudio. Porque el estudio no lo podían tocar, pero a él sí. Entonces ellos eran testigos presenciales en los dos campos, objetivo. Y dice: ¿de dónde saca este sabiduría y letras sin haber qué? Estudiado. Entonces le digo yo a la señora, a la jueza: ¿en qué libro usted leyó eso de que él había estudiado en la India? Bueno, ¿cuándo escribió un escritor que lo escribió en el año 80 o 90? ¿Ese es testigo presencial o no presencial? Digo, no presencial. ¿Cómo es el juicio de él? Falso. Eso es todo. Por eso nosotros tenemos en este tiempo que poner en alto el nombre de Cristo y la verdad de Cristo. Todo aquel que es de la verdad, oye cuál voz. La de Cristo. Para yo enseñar una verdad completa y no a medias, tengo que oír la voz de Cristo. Porque todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dijo Jesucristo. Ahora vamos a seguir la siguiente parte. Bueno, ya corregí eso, Juan 18:37. Cuando una oveja se vuelve errante. El hermano estaba tocando y dije: ve, va a dar la enseñanza que yo traje. Coincidimos por cuando una oveja se vuelve errante. Cuando una oveja se vuelve errante. Nosotros, uno dice: bueno, ¿cuándo la oveja se vuelve errante? Porque hay ovejas que son temerosas de Dios, pero ¿qué pasa? Están errantes. Mire, cuando una oveja se vuelve errante, Salmo 119, 176. Salmo 119, 176. Cuando una oveja se vuelve errante, puede leerlo, hermano Gilmar. O hermana Sata, si lo tiene, o hermana Ana. Ya vamos a terminar. Bueno, vamos en la mitad. He ¿Cómo? deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Salmo 119, 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Yo anduve como oveja errante. Busca a tu siervo, porque yo no me he olvidado de qué, de tus mandamientos. Y ahora sí viene la pregunta: ¿cuándo las ovejas andan errantes? ¿Cuándo las ovejas? Porque esta andaba errante, pero no se ha olvidado de qué, de sus mandamientos, pero andaba errante la oveja. Y ella: busca a tu siervo. Entonces, ¿cuándo la oveja cuándo las ovejas andan errantes? Aquí es cuando una oveja se vuelve errante, ¿ya? Y aquí es cuando andan errantes. Podemos leer Salmo 119, 176 nuevamente para aclarar el asunto.
Yo anduve errante como oveja que extraviada. Se vuelve errante cuando la persona que se extravía, pero busca a tu siervo, porque no me he olvidado de qué, de tus mandamientos. Entonces, esa ovejita, al extraviarse, se vuelve errante, pero no se extravía de qué, de sus mandamientos. ¿Qué es errante? Que va a una iglesia y dice, no, pero aquí no encuentro, como no oigo la voz de mi pastor, que es Cristo. Por eso Jesucristo dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y qué, y me siguen. Pero al extraño, ¿qué? No oirán, sino que huirán de qué, de él. En ese momento esa oveja es errante, pero sabe los mandamientos de Dios, porque dice, no, esta no es la voz de mi pastor. ¿Ya? O sea, por eso Jesucristo es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, hermana Sandra y hermana Ana y los hermanos acá, y los que están en las redes sociales, que nosotros entendamos claramente que todo aquel que es de la verdad, ¿cuál es la voz que oye? La de Cristo. Recuerden bien, Juan 18:37. Entonces yo anduve errante como oveja que extraviada, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces uno mira hermanos que van de una iglesia a otra iglesia, a otra iglesia, a otra iglesia, y no se olvidan de los mandamientos, pero no encajan en algunas iglesias. Pero esto, ¿por qué? ¿Por qué esto? Esa es una oveja que anda errante, extraviada, pero no perdida. Extraviada, pero no perdida, porque la perdida es la que se olvida ya de lo que, de los mandamientos. Mira, Felipe bautiza a quién, al eunuco, ¿cierto? Y se sube el eunuco y vamos a darle las gracias, a despedirse de quién, de Felipe que lo bautizó, y Felipe ya no está. Y este se va para ¿dónde? A su país. Se va a su país. No tenemos más noticias del eunuco. Pero Jesucristo le había dicho a Felipe, ir por todo el mundo y predicar. El que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo. Él se fue. Y allá en el país donde está él ahorita hay cantidad de hermanos. Él fue y dijo, mire, yo iba por el camino, se me apareció un hombre y me bautizó y se desapareció. Eso sí es de verdad que eso es la primera traslación que yo he visto en la Biblia. Bueno, está la de Elías, está la de Enoc, pero allá en el Nuevo Testamento 42 kilómetros lo trasladó Dios y apareció en Jope y siguió predicando el hombre. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas partes cuando la oveja anda extraviada como oveja errante, pero no se ha alejado de qué, no se ha olvidado de los mandamientos de Dios. Cuando las ovejas andan ya errantes, de verdad errantes, Ezequiel 34:5. El hermano tocó Ezequiel 34:4. Pero yo les voy a decir, lean Ezequiel 34:5. ¿Cuándo las ovejas andan errantes? ¿Qué nos dice 34:5, hermana Sandra o hermana Ana? Que andan errantes por falta de pastor. Muy Son bien. presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Muy bien. Andan errantes por falta de ¿qué? De pastor. Pero resulta que estas ovejas tenían pastores. Pero el problema era que estos pastores se apacentaban, ¿cómo? A sí mismos. Y no apacentaban las ovejas. Ese es el problema. Entonces, por eso es que dice, y andan errantes por falta de ¿qué? De un pastor que las apaciente. Por eso es que en Jeremías, esto está en Ezequiel, pero eso es Jeremías 3:15 dice, yo levantaré pastores conforme a ¿qué? Ciencia y A mi corazón, que os apacienten con ciencia y ¿qué? Inteligencia. ¿Qué es apacentar? Apacentar y pastorear. Pastorear es buscarle cada vez pastos nuevos, ¿ya? Y apacentar es que descansen a orillas de una quebrada, de un río, que puedan ellas tener todo ahí cerquita. Entonces el pastor que las apacienta es el que está en un sitio que tiene todos los beneficios, todo. O sea, le tiene a las ovejitas el agua y su comida. Y pastorearla es que ya mira que ahí como que ya está y la lleva a otro lugar donde encuentra más pasto y más agua. En otras palabras, el que pastorea y apacienta es el que hace sentir a las ovejas como bien desde el punto de vista de Dios.
no desde el punto de vista del humano. Porque nosotros los humanos podemos hacer sentir bien las ovejas con tremendo equipo de sonido y música, pero no le estamos dando ¿qué? El alimento correcto. Entonces los llevamos a una emoción. Y esa emoción dura hasta que se acabe, así como dice el cuento. Pero cuando venga la prueba, no aguantan la prueba. Y nosotros tenemos es que estén fuertes y sólidas en el camino del Señor. Incluso ahí sigue diciendo, la oveja que está fuerte y la débil enturbian el pasto. Todo lo que decía el hermano Gilmar, enturbian las aguas, pisotean el pasto y comen mis ovejas de lo que ya está vuelto nada. O sea, no hay un asunto que se les dé algo que las va a nutrir, que son las palabras de Cristo, que son espíritu y son ¿qué? Vida. Ahora, ¿qué solución hay para las ovejas errantes por falta de pastor? Porque Israel estaba allá, no pasó el examen, hermano Noé. Todos los pastores de esa época, los sacerdotes no pasaron el examen. Se volvieron codiciosos por el dinero y que ya estaban todos, no pasaron el examen. Entonces Dios dice, se quedan mirando y, oye, no encuentro ni uno. Incluso cuando el rey Salomón pecó ante Dios, Dios le dice a Salomón, no voy a quitar la lámpara de David, no voy a quitar el reinado de Salomón que caiga, como lo hizo con Saúl, sino que por amor a David mi siervo, voy a mantener una lámpara, y es cuando el reino se divide en dos, y ahí mantuvo una lámpara. Y es una jugada de Dios excepcional, porque lo que hacía mal el uno, el otro venía y lo corregía con ojo por ojo, diente por diente. Y lo que hacía este mal, que venía y corregía este venía y también se volvieron enemigos. Entonces aquí son de todas las cosas, nosotros tenemos que entender que el pastor que es conforme al corazón de Dios apacienta las ovejas ¿con qué? Con ciencia e inteligencia. ¿Cuál es la ciencia? No he tocado, toqué apenas la inteligencia, que es el conocimiento de quién, de Dios. Pero la ciencia está en Corintios. Os daré palabra de qué? De ciencia, de sabiduría. Y eso es muy importante porque eso viene de parte del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué solución hay para las ovejas errantes por falta de pastor? ¿Cuál solución encontró Dios, Jehová? Llegó y se quedó mirando todo el sistema del sacerdocio aarónico, que eran los que apacentaban las ovejas, y se quedó mirando y dice, esto anda mal. ¿Qué solución hay para las ovejas errantes por falta de pastor? Ezequiel 34, 11. Ahí mismo puede leerlo, hermana Ana. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea que le tocó al mismo que Jehová. Yo mismo iré, porque es que no hay ni uno. Yo mismo iré y buscaré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿A qué ovejas perdidas se le anuncia primero el reino de los cielos? A las de Israel. Mateo 10:6. Mira cómo Dios hace esto tan bonito. Mateo capítulo 10 y versículo 6. Puede leerlo, hermano Gilma, si lo tiene. Sino antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Mira, yo mismo iré y buscaré ¿qué? Mis ovejas de Israel. Y entonces le dice a los 12 apóstoles, por camino de gentiles usted no vaya todavía. Aunque el evangelio, después de que yo muera, voy a decir, bueno, ahí no dice, voy a decir, vayan por todo el mundo y prediquen a toda criatura, el que creyere y fuera bautizado será salvo, prediquen el evangelio. Dice, pero ahora, por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino ir antes a las ovejas perdidas de ¿qué? De la casa de Israel. A las ovejas perdidas. Entonces, el mismo Jehová tiene que vestirse de carne y se presenta en cuerpo.
presente. Por eso en Isaías 52:6 dice, porque yo mismo que hablo, dice Jehová, voy a estar como presente. Cuando hay llaman por lista en un salón de clase, fulano de tal, uno dice presente si está ahí. Y si no está, de pronto el mejor amigo le dice ausente a ver si oye presente la profesora. ¿Ya? Y si la profesora, ¿usted por qué dijo presente? Yo no dije presente, dije ausente. Sí, hay cosas así. Entonces, el asunto es que Jesucristo mismo iba a estar, ¿qué? El mismo iba a estar presente. Isaías 52:6, puede leerlo. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. Pero no sabía que se llamaba Jehová, sí. Pero porque yo hablo, estaré, ¿qué? Presente. Y ahí estaba presente, diciéndole a los 12, mire, no vayan por caminos de gentiles, ni entren a ciudades de los samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel. Bueno, ahora, una pregunta acá un poquito extraña. ¿Qué desea saber las ovejas que ama a su pastor? ¿Qué desean saber las ovejas? Cuando las ovejas, por lo menos que aman a su pastor, ¿qué es lo que desean las ovejas saber? Cantares 1:7. Libro de Cantares. Aquí el libro de Cantares es una relación amorosa que está hablando Salomón, pero se refiere a la iglesia y a Cristo. Y en Cantares 1:7, Proverbios, Cantares 1:7, está esa relación de la sulamita con su amado. Cantares 1:7, puede leerlo, hermana. Hazme saber, oh tú a quien ama mi alma, donde apacientas, donde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Aquí está. Está la sulamita, está representando la iglesia, y está el amado que es Dios. Entonces la ovejita dice, hazme saber, oh tú, a quién amas ¿qué? Mi alma. ¿Qué es lo que la oveja debe de saber? Que la oveja ama ¿a quién? A Jesucristo. Pero dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. O sea, hazme saber tú, Jesucristo, lo que yo tengo que saber, pero házmelo saber tú. Porque a ti, Jesucristo, es que ama mi alma. Y luego dice, ¿dónde apacientas? Porque es que quiero estar, que tú me apacientes. ¿Quién? Jesucristo. Y luego dice, ¿dónde cesteas al mediodía? ¿Sabe qué es cestear? Tomar la siesta. Usted sabe que antiguamente los trabajadores en el campo comían y debajo del árbol se recostaban un poquito a cestear. Entonces ella amaba tanto a su amado que quería saber dónde él apacentaba y dónde también tomaba la siesta. Y luego dice, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? O sea, ahí hay otros que tienen también rebaños, pero ¿por qué yo voy a estar por ahí, errante ahí? No, yo necesito estar con el que es, con Jesucristo. Esto es toda una analogía de lo que es la iglesia y su esposo, que es Cristo. ¿Cuánto nosotros amamos a Cristo para decir, Señor, me encanta tu voz? ¿Y cuál es la voz de Cristo? La verdad. Todo aquel que es de la verdad oye que mi voz. Para esto he venido. Incluso después de ese versículo de Juan 18:37, el que está ahí, que es Poncio Pilato, le hace la pregunta, ¿y qué es la verdad? Demasiado tarde, Pilato. Duró predicando 3 años y ahora que lo van a crucificar le pregunta qué es la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que amar a nuestro maestro. Por ello, esta enseñanza bíblica, para los que están en las redes sociales, lo que yo quiero es que ustedes estén oyendo y viendo ¿a quién? A Jesucristo nada más. Él es nuestro maestro. Ahora vemos que desea saber la oveja que ama a su pastor, saber dónde apacienta, saber dónde es donde se pega su descanso, la siesta.
Y yo no voy a estar con los otros rebaños allá como errantes, nada, nada. Yo voy a estar con mi pastor, Jesucristo. ¿Con cuál pacto pastorea Jehová a las ovejas errantes? Hay un pacto que pastorea Jehová a las ovejas errantes. Jeremías 31, 22. Hay un pacto. Jeremías 31, 22, ¿qué nos dice? Puede leerlo, hermano Gilmar. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Aquí dice, Jehová creará una cosa nueva, ¿qué? Sobre la Sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Jeremías 31, 22. ¿Hasta cuándo andarás errante, oh hija contumaz? Porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Ahora, ese es cuando la oveja va a buscar ¿a quién? A su pastor. Y ahora viene, ¿con qué pacto? Lean el 33. ¿Qué nos dice el 33? A esa oveja errante, ¿qué le dice? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. El pacto. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley ¿en dónde? En su mente. ¿Y la escribiré en dónde? En el corazón. Porque la primera ley fue escrita ¿en dónde? En piedras. En piedra. ¿Y fue dada en dónde? En el monte Sinaí. Pero ahora viene un nuevo pacto donde para esa oveja errante Dios le va a dar la ley en su mente. Y le va a escribir la ley ¿en qué? En su corazón. Esto es algo misterioso. ¿Cómo Dios me da la ley en mi mente y me la escribe en el corazón? Cuando tú oyes las palabras de Cristo, quedan escritas acá. Pero ¿cómo quedan escritas? No con un lapicero. Quedan escritas porque nuestro sistema de cerebro almacena ¿qué? Esa información, esa energía codificada, la almacena. Por eso queda escrita así las palabras de Cristo en nuestro corazón y nos las da ¿en qué? En nuestra mente. Por eso el primer pacto fue hecho ¿en dónde? En el monte Sinaí, y fueron las tablas de la ley escritas en tablas de la ley, que fue con gloria. Porque cuando Moisés bajó tuvo que ponerse un velo porque su rostro resplandecía. Pero ahora este nuevo pacto es con más gloria. Porque en el caso era únicamente que el rostro, que se ponía un velo. Pero cuando Cristo se transfigura delante de Pedro, Jacobo y Juan, fue una transfiguración total. Entonces ahora Cristo dice, voy a hacer un nuevo pacto, pero le voy a dar una ley en su mente. Y la voy a escribir ¿qué? En su corazón. Porque es que al escribir en las tablas, estos no pudieron cumplirla. Y por eso es que dice Dios, Jesucristo le dice, ninguno de vosotros ha podido guardar ¿qué? La ley. Eso lo dice Cristo. Yo recuerdo que dije una frase un poco fuerte. Si Cristo dice que ninguno de la ley ninguno de ellos ha guardado la ley, ninguno puede guardar la ley, ¿por qué siguen hoy insistiendo en guardar todavía la ley? Es que hay que guardar el sábado, porque eso está en el mandamiento. Sí, está en el mandamiento, pero es que hay dos sábados. Está el literal y está el absoluto. Y el absoluto para nosotros, el reposo, ¿quién es? Cristo. Ese es el reposo, está en Hebreos, libro de Hebreos. Bueno, entonces ahora vamos a mirar. ¿Con qué pacto Jehová dará su ley en su mente y la escribirá en el corazón? Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Ya me quedan dos citas y terminamos. Hebreos 9:15. Y óyeme, se me pasó el tiempo. Hebreos 9:15. ¿Qué nos dice Hebreos 9:15? Puede leerlo. Sí. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Entonces resulta que ya las ovejas no son más errantes, porque ya tienen ¿qué? Un pastor, que es Jesucristo. Pero él dice, voy a hacer un pacto. Entonces, este nuevo pacto dice, para que en teniendo muerte,
para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia ¿qué? Eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del ¿qué? Del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador ¿qué? Vive. Entonces Jesucristo viene y hace un pacto y además le dice a las ovejas, yo les voy a dejar una herencia. Y entonces dice, Pedro, ¿y cuál es la herencia? Bueno, mis palabras son espíritu y son vida. Y les voy a dejar, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Dios verdadero. Y aquí está mi testamento. Bueno, todo está bien. Pero para que ustedes tengan ese testamento y sea válido, yo tengo que ¿qué? Que morir, dice Cristo. Porque si yo no muero, pues el testamento no se puede confirmar. Por eso cuando las personas tienen varios hijos y hacen un testamento, ese testamento ¿cuándo coge validez? Cuando muere. Cristo tenía también que morir. Por eso es que es de la verdad, oye que la voz de Cristo, todo es con verdad. Y entonces Él muere. Y ahora, al morir, dice, para que tengan, dice ahí, dice, para promesa de la herencia eterna. Pero resulta que Él había escrito, había dado la ley de Él en nuestra mente y la había escrito en nuestro corazón. ¿Cómo sucede ese milagro? Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cómo sucede ese milagro? De que Él la escriba en nuestra mente y nos la dé en nuestra mente y la escriba en nuestro corazón. Romanos 12:2. ¿Lo tiene, hermana Ana? Por favor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no os conforméis a este siglo. Cuando Pablo escribe este versículo, estaba hablando del siglo como, déjame mirar a ver en qué año escribió este libro. Estaba más o menos en el año 56 después de Cristo, aproximadamente 56. No os conforméis, dice, a este siglo. O sea que ese siglo no tiene nada que ver con este. Pero esa frase tiene más valor ahora, porque este siglo sí que está perdido. El de allá también estaba perdido, pero es que ahora todos andan errantes. ¿Y por qué todos son errantes? Porque todas las personas están en error. Cuando una persona habla del género, escúcheme bien porque esto es algo claro. Cuando una persona habla del género, que eso sucedió en el Real Academia de la Lengua en el año creo que 80, cambiaron la palabra sexo por género. Ahí se cometió el primer error. Porque es que género es una palabra que no es exacta. Sexo sí, sexo es masculino o femenino, pero género, hay género de música. ¿Usted cuál género musical practica? No, country tal, country yo no sé qué, o house, esos son géneros de música. Hay géneros de semilla, hay género de ganado, pero para el sexo no es género, porque el sexo tiene dos órganos, el masculino y el femenino, y eso es la verdad. Cuando yo me salgo de eso, ¿caigo en qué? En un error y me vuelvo un errante, porque dejo la verdad. Alguien me dice a mí, no, es que yo esto y esto, pero alguien me decía, pero hermano Henry, yo siento que soy así. Y yo dije, sí, pero es un engaño. ¿Y un engaño de qué? De Satanás. Pero si yo ni siquiera he visto a Satanás. Bueno, no la he visto, pero te lanzó un dardo y te entró en el cerebro y lo puso a pensar mal. Y entonces, ¿qué debo de hacer? Entonces yo le digo a él, ¿usted cree que Dios se equivocó cuando dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen? ¿Y lo hizo qué? Varón y hembra. Eso lo dice Cristo. ¿Usted cree que Cristo dijo, hagámoslo trans y hagámoslo tal? Eso no. Eso viene precisamente ¿de qué? De la mente que cae en qué? En el error. El error es ausencia ¿de qué? De la verdad, tanto biológica como psicológica y como científica. Por eso nosotros no podemos decir
esto es tal cosa. Había una jovencita en el colegio y entonces le dijo el profesor, a ver, que era cristiana ella, pero llama al joven, usted joven, dígame, ¿usted ha visto a Dios? No, yo no lo he visto. ¿Pero usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ok, dígame, ¿qué es lo que usted ve allá en el cielo? Digo, una nube. O sea, ve la nube, pero ahí no está Dios. No, no está Dios. ¿Usted qué ve allá? Un árbol. Ve el árbol, pero no está Dios. No, no está Dios. Entonces Dios no está. Entonces le dice a la jovencita, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. La jovencita le dice, ¿yo puedo poner un ejemplo, señor? Profesor, sí, claro, puede ponerlo. A ver, Juanito, ¿usted ve el tablero? Sí. O sea que ahí está el tablero, ¿cierto? Sí. Porque lo ve, sí. ¿Usted ve la silla? Sí, ahí está la silla, porque la veo. ¿Ve el escritorio? Sí, ahí la veo. ¿Usted ve el cerebro del profesor? No, no lo veo. Entonces este profesor no tiene cerebro. ¿Sí me entiende? Entonces no es eso. Nosotros tenemos, por eso ella le devuelve la misma medicina al otro. Entonces nosotros tenemos que saber qué es la verdad. Nosotros hablamos conforme a qué? A la verdad de Cristo. El Satanás mete su simiente porque él se quiere llevar un poco de gente. Y ahorita está todo el mundo en error. Y no pueden catalizar la verdad. Uno le dice, mire, tan pronto es concebido en el vientre de la mujer el bebé, lo primero que se va a formar es el qué. De una vez es un ser, porque comienza el corazón a funcionar. Y si tiene corazón, es un ser humano en desarrollo. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado de poder hablar con la verdad. Y decirle al otro qué capacidad tiene usted de diferenciar el error de la verdad. ¿Puede usted diferenciar eso o no tiene esa capacidad? Porque así estamos ahorita. Por eso la Biblia habla de los hombres de mente reprobada. ¿Qué significa la mente reprobada? Que ni siquiera pueden tener la capacidad de un ser humano normal para pensar. Imagínense. Mente reprobada es eso. ¿Qué? ¿Todo bien? Ok. Vamos a mirar ahora, ya miramos cómo la transformación, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, yo tengo que transformar mi manera de pensar. De errante a no ser errante, sino a ser ¿qué? Un hombre de Dios. Y entonces viene lo hermoso, Efesios 4:23. Efesios 4:23. Y mira lo último en lo que quedamos. 4:23, ¿qué nos dice? ¿Cómo yo transformo por medio de la renovación según lo que dice Romanos, mi qué? Entendimiento o conocimiento. Vamos a mirar Romanos, que creo que es entendimiento. Romanos 12:2. ¿Qué pasó? ¿Ah? Tiene frío. Romanos 12:2. Puede leerlo. Puede leer primero Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Bueno, renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Dice, transformados por medio de la renovación del entendimiento. O sea, renovados renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo yo renuevo el espíritu de mi mente? Sería la pregunta. ¿Cómo renuevo yo el espíritu de mi mente? Con otro espíritu. Esto ya lo he explicado varias veces, ¿se acuerdan? Yo renuevo esta sala de conferencias con otra sala de conferencias, pero yo no puedo renovar esta sala de conferencias con la cocina. Entonces yo renuevo el espíritu de mi mente con otro ¿qué? Espíritu. ¿Y cuál sería ese otro espíritu? Las palabras de Cristo son espíritu y son ¿qué? Y son vida. Cuando yo renuevo mi mente con las palabras de Cristo, que son espíritu y son vida, mire lo que después de que yo renuevo la mente tengo que ¿qué? Que vestirme. Y mire lo que dice, vestidos del nuevo hombre. Si usted quiere ver el reino de Dios y entrar en el reino de Dios, tiene que nacer ¿de qué? De nuevo.
Aquí dice, vestidos del nuevo hombre, creado según ¿qué? La justicia. Según Dios. Porque nosotros venimos con la imagen de ¿qué? Del terrenal. Eso está ya en Génesis 5, dice, y engendró a Adán hijos conforme a su imagen y ¿qué? Y semejanza. Y luego del terrenal, el terrenal. Pero nosotros para tener la imagen del celestial, nos toca vestidos del nuevo hombre creado según Dios. ¿Cómo tengo yo la imagen del celestial? En la justicia y santidad ¿de qué? La verdad. De la verdad. La verdad es una santidad. O sea, Jesucristo estaba orando en Juan 17, dice, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Por eso el error es lo contrario de la santidad. El error es ¿cómo se dice? Desfigurar al hombre que está hecho conforme a la imagen de Dios, desfigurarlo y hacerlo, ¿cómo es que queda Satanás? Serás espanto. Así dice en Ezequiel, serás espanto en la tierra. Entonces aquí, vestido del nuevo hombre creado según ¿qué? Dios. ¿En qué? En justicia, que se revela en el Evangelio por medio de la fe, y santidad ¿de qué? De la verdad. Y ahora ya, para terminar, vamos a mirar cómo anda el mundo ahorita. ¿Y sabe cómo lo titula uno de los apóstoles? Estrellas errantes. Y entre esas está toda la gama de los esotéricos, toda la gama de los hechiceros, toda la gama de los satanistas, toda la gama de los principados de tinieblas, potestades de tinieblas, gobernadores de tinieblas, y los más peligrosos que son las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A estas todos son estrellas ¿qué? Errantes. Judas capítulo 1 y versículo 13. Puede leerlo, hermano Gilmar. Judas 1:13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Óyeme, está eso fuerte, ¿cierto? Sí. Pero vamos a comenzar a leer desde el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes. Muchos hablan del amor ágape, pero este ágape acá se refiere a la comida que hacían los cristianos porque iba a haber un nombramiento, una celebración. Entonces llegaban todos a esa comida y mire lo que dice. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan ¿a qué? A sí mismo, volvemos al mismo problema, apacentarse a sí mismo. Nubes ¿qué? Sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia ¿qué? Vergüenza, estrellas errantes, para los cuales está reservada eternamente ¿qué? La oscuridad de las tinieblas. De estos profetizó Enoc séptimo, desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. De todas las cosas duras que los impíos han hablado contra Dios. Yo le decía una pregunta a esta persona. Dije, mire, yo a ti no te juzgo, pero estoy juzgando esas ideas que hay en ti. ¿Por qué? Porque lucen por ausencia de la verdad. Dígame, ¿quién tiene la verdad? ¿Usted o lo tiene Dios? No, pues Dios. Y si Dios dice que lo hizo hombre y mujer, ¿en dónde aparece el trans? Dios no hizo ningún trans. Pero existen, sí, existen. ¿Y quién fue el que hizo el trans? Alguien tuvo que haberlo imaginado y lo metió ahí, pero es un error. Porque es ausencia ¿de qué? De la verdad. ¿Y por qué yo estoy ausente de la verdad? Porque todo aquel que es la verdad, ¿cuál voz oye? La de Cristo. Por eso Jesucristo mismo repite en Mateo 19, cuando le preguntan, ¿es lícito dar divorcio? Dice, por la dureza de vuestro corazón Moisés permitió eso, pero al comienzo no fue así. Dice, por eso está escrito, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Ya?
Por eso lo que juntó el hombre no lo separe, lo que juntó Dios no lo separe ¿qué? El hombre. El divorcio separa una relación, el divorcio. Pero el matrimonio igualitario separa lo que Dios unió. Vuelvo y lo repito, el divorcio separa una relación conyugal, pero el matrimonio igualitario separa lo que Dios unió, que fue hombre y mujer. Eso es lo que Dios. Por eso Jesucristo dice, lo que Dios unió no lo separe ¿qué? El hombre. Esa es la verdad. Oiga la voz de Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye ¿qué? Mi voz. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Nosotros tenemos, si oímos la verdad de Cristo, vamos a tener la mente de ¿quién? De Cristo. Y al tener la mente de Cristo llegamos al final. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios que invisible. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre conforme a qué? A nuestra imagen y qué? Y semejanza. Entonces, hermanos, aquí es donde viene. El errante es errante. Hay dos clases de errante. El errante en lo absoluto y en lo terrenal, en lo relativo, es porque tiene ausencia de verdad, tanto relativa como absoluta. El errante en lo relativo y no en lo absoluto es porque es nacido del Espíritu. Porque el que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene ni para dónde va, es errante. Pero sí sabe para dónde va. ¿Qué es la vida eterna? Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. ¿Qué es conocer a Dios? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Juan 17:3. ¿Y qué es conocer a Dios? 1 Juan 2:4. Si alguno dice que le conoce y no guarda, no practica sus mandamientos, tal es mentiroso y la verdad de Cristo no está en él. Dios dijo, dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer. Esa es la verdad de ¿quién? De Cristo. Juan 19:5 o 4, ahí está. Lo dice Cristo. Pero si no se hace eso, entonces sale aparte y queda un errante en lo absoluto por no oír la voz de Cristo, que es la verdad. Entonces, hermanos, démosle gracias a Dios que hoy tenemos un conocimiento que por la misericordia de Dios nos ha llegado. ¿Y qué debemos de hacer con estas personas? ¿Agarrarlas a garrote? No. ¿Cómo tenemos que verlas a todas estas personas? Con misericordia. Cuando yo las miro con misericordia, ¿a quién le hago el bien? Hermana Ana, ¿a quién le hago el bien? A ellos y a mí. A ellos. Hermana Sandra. A mí mismo. A mí misma. Hermano Noé, ¿a quién le hago yo el bien cuando yo los miro con misericordia? A mí mismo. A mí mismo. Hermano Gilmar. A mi alma. A mi alma, por cita bíblica. Te la debo. Proverbios 11:17. En Colosenses, ¿qué era? 1:15. Proverbios 11:17. Mire, cuando yo veo a ellos con misericordia, recuerde que esto es muy importante porque nosotros hacemos un solo paquete siempre. Y no rechazo esa persona. No lo rechace. Háblale, pero con la verdad y contundente. Porque es que así es que se desbarata todo lo que hay en la mente de esa persona. Cuando no tenga cómo rechazar, yo sí estoy equivocado. Ahí mismo se desborona toda esa energía que hay en la mente. Por eso que usted conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Como dice Proverbios 11:17. Mire lo que dice ahí. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien el hombre ¿qué? Misericordioso. Miremos todos ellos con ¿qué? Con misericordia. Nosotros no juzgamos las personas porque Cristo dijo, no juzguéis para que no juzguéis. Pero sí juzgamos. Acuerden de esto porque es muy importante para ganar cualquier conferencia. Nosotros juzgamos las cosas, pero a las personas no. Porque el objetivo de nosotros es ¿qué? Salvar a esa persona. Y si yo la rechazo, ¿cómo voy a ganármela para Cristo si la estoy rechazando? Entonces yo juzgo son las cosas, pero a las personas las amo. Por eso Cristo dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y viendo las multitudes, en las multitudes había de todo. ¿Qué sentía él por esas multitudes, como viéndolas como ovejas sin pastor? ¿Qué sentía?
misericordia y compasión. Y mire lo que hacía. Comenzaba a decirles degenerados y esto. No, comenzaba a enseñarles muchas cosas. Así que mis amados hermanos, hoy ustedes con esta enseñanza van a ser enseñadores de multitudes. Amén. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra y por todas las bendiciones que tú nos das de este conocimiento. Gracias, Señor. Levanta entre nosotros, Señor, esos pastores conforme a tu corazón, que apacienten a las ovejas con ciencia y con inteligencia, Señor. Danos ese temor de Dios, que podamos entenderlo, Señor, y así poder hallar el conocimiento tuyo. Padre Celestial, ponemos nuestras vidas en tus manos. Hoy más que nunca, Señor, nos quedamos con tu palabra, nos quedamos con tu verdad, para predicarla al mundo entero y para que muchos sean libres de todos estos errores, que conozcan la verdad tuya. Danos una sabiduría especial a todos los que están en esta sala de conferencias. Dale una sabiduría especial, Señor. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo, para que así podamos, Señor, que nuestros ojos del entendimiento sean alumbrados con tu luz maravillosa, que es la enseñanza de tu palabra, que es el Evangelio. Gracias, Padre Celestial, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos los hermanos en YouTube. Que Dios les bendiga grandemente.